En esta oportunidad nos acompaña un amigo de muchos años, Wilfredo Lozano, el doctor Wilfredo Lozano, sociólogo, también politólogo, muy enterado de asuntos que tienen que ver con la migración, quizás ese es su tema sociológico más importante. Entonces con él vamos a hablar de lo que está sucediendo con la cuestión de migración, pero también de lo que ha sido la Marcha Verde, la experiencia y expectativa. Así que bienvenido, gracias por aceptarnos esta invitación. No, y gracias a ustedes, Ana Mitila, Rafael y Juan. Sí. Wilfredo, comencemos por la Marcha Verde. Hubo una contundencia masiva nuevamente, una reafirmación de ese movimiento social. Tu valoración de lo que sucedió el domingo, el pasado domingo, y sobre todo también sociológicamente hablando, las posibilidades de permanencia de un movimiento social en un horizonte de tiempo ilimitado. Son varias cosas. Bueno, yo diría que todos realmente todavía no salimos del asombro de esa gran movilización. Quizás es después de las manifestaciones de Peña Gómez, ¿te acuerdas? Sí. Yo creo que... En la 17, ¿verdad? Sí, de la 17. Peña logró mover gente desde Los Minas hasta la avenida Duarte. Sí. Realmente eran grandes manifestaciones, pero posiblemente esta supera esos precedentes. Realmente es una gran manifestación de indignación ante el hecho de la impunidad ante la corrupción. Pero esto plantea inquietudes más o más bien debe plantear inquietudes más que llevarnos a un desenfreno de entusiasmo. ¿Estás de acuerdo con Lidio Cadet, que dice que la Marcha Verde pretende desestabilizar el país? Eso no pretende nada, es simplemente la expresión genuina de la gente indignada ante la evidencia de la impunidad en el que la burocracia de Estado y la clase política dirigente que controla el poder hace y deshace con este. Pero esa es otra discusión. Ahora, las posibilidades de la Marcha Verde. Yo creo que ahí en esa gran manifestación, esto culmina una etapa de la Marcha Verde. Una especie de cierre de campaña, como el mitin de cierre de campaña. Y eso de alguna forma se sentía. Yo fui a la manifestación, no sé ustedes, uno se sentía como que estaba en el cierre de algo que ahí culminaba y la apertura de otra cosa nueva que todavía no sabemos bien. Exactamente. Y es ahí donde entra mi inquietud. Okay. Yo tenía la expectativa de que, más allá de los elogios y del entusiasmo que nos da ese gran movimiento de masas, de que ahí la declaración política que hizo el movimiento podría estar abriendo un nuevo marco de presiones y de diálogo, naturalmente, con el Estado, pero sobre todo con el poder central, en el camino del planteo de las reformas concretas que requiere este país desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista de un remozamiento democrático del Estado dominicano. Y eso no lo vi. Yo siento que el planteamiento de encauzar al presidente, no voy a entrar a discutir de la justeza o no, porque todo el mundo, incluido el presidente, hasta que no sea juzgado, no podemos estar diciendo que él es. Por lo menos lo que hay que solicitar es que se investigue. Y que se investigue. No. Sí. Ahora, yo creo que perdimos una gran oportunidad. Perdimos una gran oportunidad para imponer al Estado un diálogo sereno, un diálogo que obliga al Estado y a los actores políticos que en torno al mismo funcionan, tomar en serio los cambios que este país necesita. O sea que la Marcha Verde quizás debió plantear la justicia, la necesidad de una justicia independiente. Fue un error elemental no plantear una ley de partidos políticos. de una justicia independiente.
fue elemental, porque la idea de la justicia independiente es la precondición Para que no haya impunidad. para que no haya impunidad. Entonces son cuestiones que ahí hay lamentablemente un problema. Pero yo creo que siendo positivo hay que tomar esta experiencia, replantear muchas cosas, y la Marcha Verde está obligada como movimiento a luchar por construir una agenda modernizadora en el plano político, institucional, teniendo como sus ejes el tema de la impunidad y la corrupción, y dialogar con el Estado sobre bases críticas. Yo creo que ese es un punto que hay que saberlo construir, y esto más temprano que tarde va a llevar a la Marcha Verde a tener que tomar decisiones políticas. Y aquí entramos a un punto delicado. Mucha gente piensa que la dicotomía está en que el movimiento se convierta en un partido, o llevando candidaturas, etcétera. Plantearlo así sería un punto equivocado. Como también equivocado es que en la medida en que nos acerquemos a las elecciones, todos los partidos van a querer cosechar y el movimiento se va a diluir. Yo creo que hay una oportunidad para que la sociedad civil y de alguna manera ese movimiento social que la expresa recupere una capacidad que lo tuvo en los 60 con la destrujización, que la tuvo en la lucha por la democracia a finales de los 70, pero que lo perdió a finales de los 80 y sobre todo en los 90. ¿Qué cosa? La capacidad de la sociedad, construir una agenda y llevarla hacia los partidos y de alguna manera obligar a los partidos a la adopción de esas agendas ciudadanas. Yo creo que hay una oportunidad, hay un chance de ese movimiento verde de avanzar en ese camino. Si se pierden en el pugilato interno, nos equivocamos. Si se pierden en el pugilato electoral, perdemos una oportunidad. Y si nos perdemos en el radicalismo, también vamos a poder perder el chance de construir realmente en el camino de una democracia nueva. Así lo veo yo. Sí, pero construir esa agenda política, ese nuevo marco en que debería funcionar el Estado y modernizarlo y todas las reformas que se requieren, excluye la petición de que sean investigados y procesados si es que hay mérito. Yo creo que investigar Leonel Fernández, Danilo Medina, Hipólito Yo no Mejía. creo que ni siquiera el presidente se negaría a que investiguen a todos. Incluso Hipólito lo ha dicho muy claramente. Hipólito se ofreció. Sí. Antes de cualquiera, no sé si lo discutieron aquí cuando estaba Eddie. No. Bueno, pero Hipólito lo planteó. O sea, pero a mí no me preocupa ese punto. A mí me preocupa el hecho de que si nosotros nos equivocamos y concentramos la discusión en echar el fardo de la duda del problema a dos o tres gente, vamos a perder el chance de avanzar en el camino de una verdadera reforma de las instituciones, que yo creo que ese es el gran déficit de este país. Ok. Bueno, el otro gran tema es migración. Se cumplió... Que ese es más difícil que el primero. Se cumplió el plazo de la provisionalidad de las personas que le dieron un carnet en un camino de regularización. Hay mal contado alrededor de 250.000 de personas, sí, 250.000, con un estatus provisional en un carnet. Terminó el plazo, no se pudieron completar los requisitos. ¿Ahora qué? Mira, Rafael y Ana Mitila, este es un tema sumamente delicado y complejo, en el que se tiende a asumir posiciones extremas de un lado o de otro. Independientemente de las quejas que yo personalmente pueda tener en la manera en cómo se ha venido implementando la idea del plan de regularización, independientemente del bloqueo de la ley 169, que no avanza en su capacidad de llevar a los descendientes a que se encaminen hacia la documentación y avancen en el camino de la naturalización. Exacto. Y a los del grupo A que se le den sus papeles, independientemente de esas críticas que uno pueda tener.
yo creo que si uno se sitúa, ve hoy, en comparación con hace 3 años, hemos avanzado. No se le puede negar a la administración que de una manera un poco chueca, corregir errores, dando tanteos, asumieron el carro de la regularización y comenzaron a avanzar en ese sentido. El plan de regularización, yo asumiendo de entrada que es el camino que tenemos que trillar, me parece a mí que tiene un problema de origen, que es difícil capearlo. Son esos toros que tú crees que el toro te va a embestir por la izquierda y te embiste por la derecha, como el cuento de Bosch, y entonces te metes en un lío. El punto es que el diseño de ese plan de regularización, en primer lugar, fue muy diferido. 10 años duraron para ponerlo en ejecución, lo que revela un miedo o una evasión de responsabilidades, cuestión que no tiene que ver estrictamente con Danilo. Al asumir el plan se hizo de una forma tal en que era tan restrictivo, sí, exacto, que dificultaba la posibilidad de que un volumen considerable de inmigrantes indocumentados pudieran ser beneficiarios efectivos en el largo plazo. Las condiciones eran... Eso dio como resultado un mar de incertidumbres en el que, de un lado, el gobierno se abocaba a tener que enfrentarse a una masa enorme de personas que no califican y no saber qué hacer con ellos, porque tú no puedes deportar 200 a 300 mil personas, así por así, sobre todo de personas que su vida la han hecho aquí durante muchísimo tiempo, que tienen un arraigo claramente demostrado, que sus hijos son dominicanos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero por el otro, tampoco los puede dejar indocumentados. Entonces, esa rigidez del plan en su diseño original es el vicio de origen. El resultado es que se inscribió mucha gente, creo yo, sí. 288.000 personas fueron inscritas, de las cuales unos 5.000 y tantos, 6.000, fueron los que pudieron completar todos los requerimientos. Y esto es importante, porque estoy hablando de personas que no forzosamente son inmigrantes haitianos, sino incluso personas de origen europeo. No pudieron llenar los papeles que exigía un rigor imposible de resolver. Entonces, en ese marco, la solución práctica que le han encontrado es el tema de estar difiriendo. Bueno, en ese sentido, el embajador de la Unión Europea está sugiriendo 2 caminos. Prolongar por 2 años más, estamos hablando ahora del grupo de los migrantes, no de los que tienen décadas. No de los descendientes. No, de los que están aquí trabajando con permiso de trabajo. Exactamente. Prolongarle 2 años o expedirle una visa de residencia, como los dominicanos que nos trasladamos a Estados Unidos o al país que sea y podemos vivir en ese país con una residencia. Entonces, ¿cuál de los 2 caminos? Mira, Ana Mitila, el problema es que ese carnet que le han dado a los inmigrantes, que ya venció ayer o antes de ayer, es múltiple el problema. La ley no contempla esos carnetes. La ley contempla, la ley se divide en 2 grandes categorías, residentes y no residentes. Los no residentes, según la nomenclatura de la ley, es la mayoría de los inmigrantes. Entonces, dentro de los no residentes hay una serie de clasificaciones o de subcategorías. El problema es que es a través de la subcategoría que la gente define el estatus de permanencia relativa o de permanencia definitiva en el país, ya sean residentes o no residentes. Entonces lo que se le ha dado es un estatus indefinido de no residente.
El problema es que para poder proceder a estabilizar la situación de las personas que puedan mínimamente cumplir con los requisitos, se necesita avanzar más y darle una subcategoría. Entonces, en ese caso, ahí es que está el tranque, porque o aceptamos que la documentación que pueden aportar esta gente es deficiente, pero es la base para definitivamente darle un asignarle estatus. un X estatus, incluso de no residente en algún... Pero que le dé permanencia. Pero que le den permanencia. O lo sacamos o se van del país y ya discutimos el problema. Entonces, esto revela, yo creo que van a prolongar esto, yo creo que no nos podemos oponer, yo creo que es lo práctico. Que esa es la vía. Pero no podemos pero es la salida, pero no podemos seguir. No podemos seguir posponiendo, hay que buscar un mecanismo institucional que resuelva esto, de forma tal que las consecuencias, digamos, negativas de todo esto, que serían las expulsiones, las repatriaciones, las deportaciones, tengan el menor costo y afecten a la menor cantidad de gente. Es evidente que cualquier plan de regularización afecta a una cierta cuota de personas que tienen que ser repatriadas. Eso es así. Pero en este caso de lo que se trata es de resolver un problema secular en el que el Estado ha venido evadiendo responsabilidades y ha llegado el tiempo de que tiene que ser resuelto. Yo creo que en lo inmediato esto es así, habrá que prolongarlo por 2 años. Prolongar por 2 años más, que quizás es lo práctico, pero me parece que dejarlo así, sin buscar el mecanismo institucional que vaya resolviendo el problema, a la larga va a terminar ahondando las dificultades en esta materia. Bueno, lamentablemente se terminó el tiempo, pero muchas gracias al doctor Wilfredo Lozano por darnos luz sobre este tema que tenemos arriba los dominicanos. Bueno, gracias a ustedes. Gracias. Hay que invitarlo de nuevo.